Mitos y leyendas. La ciudad perdida de El Dorado. Cuenta la leyenda que en algún lugar de Sudamérica se esconde una gran ciudad de oro, El Dorado. Un reino inmensamente rico y sofisticado que fue el hogar de miles de personas en lo más profundo de la selva amazónica. Era una ciudad de piedra con grandes plazas y maravillosos edificios con columnas, tallas y estatuas. Para la mayoría de la gente era una leyenda, pero para el explorador británico de 57 años Percy Fawcett era real. No era tan descabellado imaginar que en lo más profundo de la Amazonia se escondiera toda una civilización. Convencido de que conocía la localización de esta ciudad perdida, pasó años buscándola. Era alguien preparado a arriesgar su vida y viajar al medio de la nada para hacer lo que fuera por alcanzar su objetivo. Con su hijo Jack, de 25 años, y Raleigh, un amigo de este, Fawcett partió en su búsqueda el año 1925. Estaban convencidos de que sería un gran éxito y se harían muy ricos. Después de 30 días de viaje, Fawcett escribió a su mujer: «No temas ningún fracaso». Después, los tres se desvanecieron. Esta es la historia del sueño de Percy Fawcett. Y parece que no andaba desencaminado. Es posible que hubiera habido una gran civilización en la selva, pero sus riquezas no eran de oro. El verdadero secreto del auténtico El Dorado era algo con el increíble poder de transformar nuestras vidas por completo. En la primavera de 1906, Percy Fawcett fue convocado a una reunión por la Real Sociedad Geográfica Británica en Londres, que le hizo una oferta que no pudo rechazar. El gobierno boliviano quería que alguien cartografiara su frontera con Brasil, y Fawcett, de 39 años, era perfecto para el trabajo. Su lema familiar era «Sin temor a las dificultades». A lo largo de su vida destacó en todo lo que hizo. Era un magnífico jugador de cricket, oficial de la Artillería Real y antiguo espía del Servicio Secreto Británico en Marruecos. Y lo más importante, era un experto cartógrafo, geógrafo y topógrafo al que le habían enseñado cómo determinar su posición en cualquier lugar del mundo. Su misión sería delimitar y cartografiar la frontera occidental de Bolivia con Perú y Brasil. Y según le dijeron, la expedición sería difícil y peligrosa. Pero a Fawcett le pareció el trabajo de sus sueños. Las románticas historias de la conquista de Sudamérica por parte de los españoles y portugueses, así como los misterios de la selva, le resultaban muy atractivos. La idea le entusiasmaba a pesar de las complicaciones. Tenía que tener en cuenta a mi mujer, a mi hijo y al bebé que venía en camino. Pero el destino pretendía que fuera, así que no podría haber otra respuesta. El destino de Fawcett fue determinado a una edad muy temprana. Creo que tenía 6 o 7 años y su familia vivía en la costa de Devon cuando descubrió unos restos romanos en una cueva cercana a su casa y se emocionó muchísimo. Eso le convirtió en el centro de atención y despertó su imaginación. Creo que ese incidente fue la chispa inicial y dedicó el resto de su vida a buscar tesoros. Fue su sed de aventuras lo que hizo que el trabajo en la Amazonia le pareciera tan irresistible. La selva amazónica tiene algo especial. Es la selva tropical más grande del mundo. Mide más de 5.000 kilómetros de ancho. Y creo que fue ese misterio lo que atrajo a Fawcett, lo que le alejó de todo lo que amaba y le puso en peligro. De 1906 a 1911, Fawcett participó en varias expediciones para explorar la selva amazónica.
Fawcett era una persona con unas habilidades extraordinarias sobre el terreno. El tipo de trabajo al que se dedicaba no era en absoluto sencillo. Fawcett no solo tuvo que enfrentarse a un entorno hostil. Había enfermedades y fiebres de todo tipo. Los trabajadores empezaban a caer como moscas en unos días. Y para empeorar las cosas, la zona en la que trabajaba Fawcett estaba repleta de indígenas hostiles. Era una de las partes más conflictivas de la Amazonia en uno de los periodos más convulsos de su historia. Había tribus hostiles justo en las zonas que tenía que atravesar. Algunas tribus nómadas se dedicaban a amenazar y a matar a la gente. Para muchos, eso habría hecho que fuera un encargo terrible. Pero para Fawcett, simplemente echaba más leña al fuego de su pasión. Le encantaba. Pero con el paso de los años, empezó a sentir una llamada. La necesidad de explorar la selva amazónica. Desde lo más profundo de mi mente, una vocecilla me llamaba. Al principio apenas era audible, pero persistió hasta que no pude ignorarla más. De forma inexplicable y sorprendente sabía que amaba ese infierno. Su feroz garra me había apresado. Fawcett se dio cuenta de que su trabajo como topógrafo era un lastre y en 1911 se hartó y dimitió. En una ocasión, dijo que prefería sin dudar la compañía de salvajes que de aburridos civilizados. Creo que eso dice mucho sobre aquel hombre. Era inconformista e independiente. Anhelaba libertad y, en cierto modo, adoptó el modo de vida salvaje. Fawcett se dedicó de corazón a la exploración, pero lo que necesitaba era una misión del calibre suficiente para saciar su pasión. Cuando fue por primera vez a la selva, oyó historias sobre una avanzada civilización en Brasil. Eran rumores, historias que se contaban una y otra vez por esas zonas. Y en lugar de rechazarlas, las aceptó. Fueron esas historias las que fue combinando como piezas de un puzzle. Para entonces ya había oído en diversos lugares vagas historias sobre restos de civilizaciones antiguas, y mi imaginación recibió un estímulo tal que el ansia de investigarlas cada vez era más insistente. Sabíamos que había habido civilizaciones increíbles en algunos países como México, así que, ¿por qué no podría haber en el corazón de la Amazonia una civilización extraordinaria que todavía no hubiera sido descubierta? El mismo año que Fawcett dejó su trabajo, unos estadounidenses descubrieron las antiguas ruinas incas del Machu Picchu en los Andes peruanos. Fue el descubrimiento más importante realizado en Sudamérica desde los días de la conquista española. Eso avivó las creencias de Fawcett. Le convenció de que tenía que haber algo fabuloso ahí fuera. Una historia que obsesionaba a Fawcett era la expedición que los conquistadores españoles llevaron a cabo por el Amazonas en 1541. Fawcett estaba muy familiarizado con la literatura amazónica y le debieron impresionar mucho los primeros relatos de gente como Francisco de Orellana, que fue el primer hombre que llegó a la selva amazónica y se la descubrió a Europa. Durante 8 meses, Orellana y 57 hombres más viajaron río abajo hacia el mar en busca del Dorado, un reino de oro descrito por varias tribus indias como una ciudad en lo más profundo de la selva. Mientras iban avanzando, conocieron muchos pueblos y gentes y encontraron caminos que se dirigían hacia el interior, donde, según les contaron, había varias ciudades.
Orellana nos cuenta que las orillas de los ríos estaban densamente pobladas. Hablamos de comunidades de unos 20.000 habitantes. Esto debió quedársele grabado a Fawcett. Descubrieron que había diferentes grupos de gente. Algunos iban vestidos y otros no, y vieron que vivían en grandes poblaciones. ¿Podría ser eso lo que andaba buscando Fawcett? Y de ser así, ¿dónde estaba su ciudad? Entonces Fawcett se encontró con un documento muy interesante en los archivos de la Biblioteca Nacional de Río en Brasil. Uno de los documentos que fascinó a Fawcett fue el manuscrito 512. Este deteriorado relato histórico se conocía simplemente como manuscrito 512, porque no tenía autor. El nombre de la persona que descubrió la ciudad había desaparecido, así que Fawcett lo llamó Francisco Raposo. Raposo era un soldado de fortuna portugués que describió cómo, después de un penoso viaje, incitado por su insaciable sed de oro, él y sus hombres se toparon con un paso de montaña que había sido abierto por los hombres y no por la naturaleza. Cuando llegaron a la cima, la vista era fascinante. Una enorme ciudad desierta. El hombre al que Fawcett llamaba Raposo había escrito: Llegamos a una extraña ciudad y nos encontramos con una larga carretera, una plaza bien delimitada, en cuyo centro se encontraba una columna de piedra negra de una grandeza extraordinaria. Entramos temblando, atemorizados en algunas de las casas, y en ninguna encontramos vestigios de muebles u otros objetos que pudieran haber sido utilizados por aquellos que las moraban. La ciudad estaba desierta, pero en ella encontraron cosas maravillosas. Grandes salas y edificios con columnas, anchos paseos. Era parecido a lo que se podía encontrar en una antigua ciudad griega. Imaginaos si encontrarais una ciudad en la antigua Grecia en medio de la selva tras un recodo del río. Nos maravilló que este lugar hubiera sido abandonado por aquellos que lo habitaron, y a pesar de nuestras cuidadosas investigaciones y nuestra gran diligencia, no encontramos a nadie que pudiera hablarnos sobre esa maravilla que era la ciudad abandonada, cuyas ruinas, estatuas y grandeza atestiguaban el gran número de habitantes que había tenido, su riqueza y su prosperidad en los siglos pasados. Fawcett estaba fascinado. Raposo había encontrado una enorme ciudad perdida. Yo mismo lo he visto y evoca imágenes de un mundo perdido, una especie de ciudad de oro. Aunque el documento no mencionaba la localización de la ciudad, ahora Fawcett tenía pruebas de la existencia de una antigua civilización en el corazón de la selva amazónica. También estaba convencido de que era la misma ciudad que Orellana había visto 200 años antes. Era exactamente lo que andaba buscando. Una prueba auténtica de que no era fruto de su imaginación. Algo que se hubiera inventado o una historia indígena. Ahí la tenía, negro sobre blanco. ¿Habrían visto Orellana y Raposo la ciudad perdida de El Dorado? El propio Fawcett nunca la llamó El Dorado. La llamó Zeta por una cuestión de conveniencia, según escribió. Aunque Fawcett ni siquiera había visto la ciudad perdida, no tenía problemas para describirle a su hijo menor, Brian, el aspecto que tendría. El núcleo central al que llamo Zeta, nuestro principal objetivo, se encuentra en un valle a la sombra de altas montañas. El valle mide unos 15 kilómetros de ancho y la ciudad se halla sobre un promontorio, en el centro del valle, conectada por una calzada de adoquines. Espero que las ruinas sean de carácter monolítico, más antiguas que los primeros descubrimientos egipcios. A juzgar por las inscripciones encontradas en muchos lugares de Brasil, los habitantes usaban una escritura alfabética similar a muchos antiguos manuscritos europeos y asiáticos. No sabemos realmente el momento exacto en el que se le ocurrió lo de Zeta. Siempre había creído que había lugares en el mundo que eran la cuna de civilizaciones avanzadas.
Pero antes de que pudiera irse, estalló la Primera Guerra Mundial y Fawcett se encontró inmerso en el frente occidental. Luchó en algunas de las principales batallas. Era muy activo. Su nombre se mencionaba en muchas comunicaciones y fue ascendido a coronel. De hecho, creo que durante unos cuantos días fue general. Al final de la guerra, Fawcett había recibido 2 medallas, la Medalla de Servicio Distinguido por su valentía y una Medalla de Oro de la Real Sociedad Geográfica por su trabajo cartográfico en Sudamérica. Pero su obsesión no le había abandonado. A su vuelta a Inglaterra, Fawcett estaba más decidido que nunca a que su camino a Zeta, como él lo llamaba, se hiciera realidad. Así se lo contaba Brian, su hijo menor. La respuesta al enigma de la antigua Sudamérica y quizás al mundo prehistórico podría resolverse cuando se encuentren esas ciudades y se investiguen científicamente. Las ciudades existen, lo sé. Gradualmente, pieza por pieza, pista por pista, Fawcett dedujo dónde debería estar Zeta. Las conversaciones con las tribus de la zona, los archivos de la expedición de Francisco de Orellana en 1541, según los que encontraron comunidades de más de 20.000 habitantes, y el relato de Raposo sobre el fascinante paisaje de una enorme ciudad desierta, acabaron por guiar a Fawcett en una sola dirección. Su ciudad perdida de Zeta debería estar a lo largo del río Xingu, en la zona al sudoeste de Brasil llamada Mato Grosso. Lo único que necesitaba era dinero para llegar allí. Pero Fawcett se tendría que enfrentar a varios obstáculos. Gran Bretaña estaba exhausta tras la guerra y estaba pasando por un grave colapso económico. Recaudar dinero para otra expedición amazónica resultó ser casi imposible. Pero la ayuda acabó por llegar. Aunque la Real Sociedad Geográfica no podía costear la siguiente expedición a la selva amazónica, apoyaron su solicitud de fondos al gobierno brasileño. En 1920, Fawcett estaba de vuelta en la Amazonia, buscando El Dorado, la ciudad perdida de Zeta con 2 acompañantes. Pero la expedición no empezó con buen pie. Las lluvias inundaron su ruta y destruyeron su equipo. Cuatro semanas después del comienzo del viaje, sus animales empezaron a morir. Tuvieron que sacrificar a un perro hambriento y Fawcett mató a uno de los caballos para acabar con su sufrimiento. El lugar pasó a ser conocido como el Campamento del Caballo Muerto. Después, uno de los acompañantes de Fawcett sufrió una crisis emocional y el otro se volvió a Río para casarse. Fawcett siguió adelante sin inmutarse. Estaba obsesionado con encontrar la ciudad. La gente caía enferma a su alrededor, pero a él no le afectaba y continuaba sin descanso. Los exploradores son gente decidida. Han de serlo, tienen que aferrarse a su visión, pase lo que pase. Aún así, este hombre era un caso aparte, un auténtico fanático. Seguía impulsado por la esperanza de encontrar Zeta, de que estuviera tras la siguiente colina o de hallar algo de información que le guiase hasta ella. La soledad no es intolerable cuando el entusiasmo de la búsqueda colma mi mente. La mayor desventaja parece ser que de encontrar algo de valor científico o arqueológico, no habrá testigos que respaldaran mi palabra.
Pronto, encontrar Zeta se convertiría en la última de sus preocupaciones. La selva parece exuberante, el lugar perfecto para sobrevivir, pero el suelo es muy pobre. Gran parte de la comida se encuentra en las copas de los árboles, al igual que los monos. Y el mayor peligro es morir de hambre. La inanición parece casi increíble en un terreno tan abundante, y aún así es más que probable que la sufra. Después de 3 meses solo en la selva, exhausto, sin comida y cerca de la muerte, Fawcett abandonó la expedición. De vuelta en su hogar de Devon, pasaría los 2 años siguientes presa de la frustración. Los últimos años han sido los más desdichados y decepcionantes de mi vida, llenos de ansiedad. Mi mujer y mis hijos han realizado grandes sacrificios. Creo que su mujer y sus hijos le echaban muchísimo de menos. En especial Nina, que se sentía muy triste y sola durante sus largas ausencias. Los niños lo adoraban. De nuestros 24 años de matrimonio solo hemos pasado 10 juntos. Aparte de los 4 años de la Gran Guerra, he pasado 10 en la selva. Hay que compadecerse de la pobre Nina. Cada vez que volvía a Devon, sentía que quería cambiar ese amor y consuelo que ella podía proporcionarle por el peligro y el misterio del Amazonas. ¿Acaso alguien entenderá que no lo hago por la gloria ni por las riquezas? Que lo hago sin recibir nada a cambio, con la esperanza de que la humanidad se vea beneficiada y eso justifique los años invertidos en su busca. Desesperado, Fawcett viajó a Nueva York en busca de patrocinadores para su siguiente expedición. Este tipo de expediciones eran bastante costosas, así que tenía que ser capaz de promoverla de manera que pareciera la expedición más importante de aquella época, para poder atraer fondos y atención. Y vaya si atrajo atención. Sus discursos promocionales convencieron a instituciones como el Museo de los Indios Americanos y la Sociedad Geográfica Americana para financiar su viaje con más de $1000 cada una. Pero no era suficiente. Dio una serie de conferencias intentando conseguir dinero. Fawcett no era un hombre que inspirase dudas con su discurso. Hablaba con mucha convicción. Aún así no logró reunir más dinero y se vio obligado a trazar un nuevo plan. Fawcett sabía bien cómo promocionarse. Creó una especie de reality show a su alrededor, que podría catapultarle y convertirle en un icono del mundo de la exploración. Fawcett contactó con la Alianza Nacional de Periódicos Americanos, cuyos miembros tenían un periódico en casi todas las ciudades del país, y les propuso una idea novedosa. Mandaría mensajeros desde la selva con comunicaciones minuto a minuto sobre su búsqueda de la ciudad perdida de Zeta. Así sus lectores podrían seguir la experiencia del viaje a medida fuera avanzando. Cautivados por la idea, los periódicos le hicieron a Fawcett una oferta muy lucrativa. Realizó tratos similares con periódicos de todo el mundo, asegurándose millones de lectores. Pero la mayor parte del dinero solo se la pagarían al completar su viaje. En cierto modo me alegro de que ninguno de los 3 vayamos a ver un centavo, a no ser que el viaje sea un éxito. Así nadie podrá decir que lo que buscamos es dinero al embarcarnos en esta peligrosa aventura. En 1924, Fawcett estaba de vuelta en Gran Bretaña. Mientras que con las noticias de su futura expedición aumentaban el entusiasmo y el apoyo del público, la Real Sociedad Geográfica accedió a pagar el equipo. Finalmente, Fawcett logró recaudar alrededor de $5000, el mínimo necesario, según Fawcett, para llevarles hasta Zeta. He hallado lo suficiente como para que sea imperativo volver. Con los compañeros, la organización y la dirección adecuada, la expedición puede tener una conclusión satisfactoria.
Y cuando regresemos, nuestra historia podría emocionar al mundo. Pero Fawcett se mostraba reticente a compartir información con la prensa antes de irse. No puedo decir todo lo que sé ni ser preciso con la ubicación, porque podría filtrarse, y no hay nada más amargo para un pionero como ver que se han anticipado a la culminación de su trabajo. Un viajero es alguien que deambula sin rumbo, porque sí, pero un explorador tiene un sueño, una visión, y está decidido no solo a hacer la realidad, sino a recabar información y pruebas de lo que sea que haya encontrado. Después del desastre que fue su última expedición, Fawcett eligió cuidadosamente a sus compañeros de viaje para esa ocasión. Su hijo Jack, de 21 años, tan fuerte como un caballo y lleno de entusiasmo, quería acompañarlo. Y junto a él su amigo de toda la vida, Raleigh Rimol. Fawcett sabía a lo que se enfrentaba. Se había endurecido y había visto la selva de primera mano. Había vivido allí. Ese no era el caso de sus dos acompañantes, Raleigh Rimol y Jack, ambos de 20 y tantos años, que eran jóvenes e inocentes. Fawcett advirtió a ambos de los riesgos. Será una de las expediciones más difíciles y peligrosas de la historia de la exploración. La prueba definitiva de nuestra fe, coraje y determinación. Era un hombre consciente de la importancia de la precisión, pero asimismo era un místico, un hombre preparado para partir con dos inexpertos compañeros de viaje hacia lo incierto, a una tierra inexplorada y recorrerla hasta encontrar su ciudad perdida. Le dijo a su mujer: escucha, nos vamos a ir mucho tiempo. Puede que un año. No te asustes. No esperes recibir noticias nuestras. Seguiremos adelante. Encontraremos Z y obtendremos un éxito enorme. En diciembre de 1925, Fawcett, Jack y Raleigh zarparon desde Nueva York hacia Brasil con la prensa mundial expectante. Era una expedición conocida mundialmente y se siguió muy de cerca. Para entonces, había sido entrevistado por los periódicos más importantes. La gente estaba entusiasmada porque fueran en busca de una civilización perdida y creían que la iban a encontrar. Así que les dieron una gran despedida. Era muy famoso y ocupó todas las portadas. Al mes siguiente partieron de Río de Janeiro y realizaron un viaje de 1.500 kilómetros en tren y barco hacia el interior de Brasil. Su destino, la capital de Mato Grosso, Cuiabá. Fawcett la llamaba su punto de partida. El 20 de abril de 1925, Fawcett, Jack y Raleigh se pusieron sus trajes de exploradores y sus sombreros Stetson, cogieron sus rifles del calibre 30 y sus machetes de medio metro y se adentraron en la selva. El público estaba dividido sobre si la expedición era una locura o no. Pasó un poco como con Fitzcarrald. Todo el mundo pensaba que era un loco al intentar llevar un barco al otro lado de una montaña, pero después la gente lo hacía continuamente. Así que, aunque pudiéramos pensar que era una locura, en aquella época era una conjetura razonable y un intento admirable. Se dirigían hacia el río Alto Xingu, en Mato Grosso, un afluente del Amazonas cerca del que Fawcett pensaba que se podía encontrar la ciudad de Z. Mato Grosso significa bosque frondoso y es un lugar endemoniado. Esa es la expresión que él habría utilizado, un lugar desagradable. Estamos acostumbrados a ver un horizonte, a dirigirnos hacia algo, pero en la selva solo se ve árbol tras árbol tras árbol, y en Mato Grosso más que en ningún otro sitio. Cumpliendo lo acordado con la prensa, Fawcett usó un mensajero para mantener al público informado de sus progresos. En cada fase del viaje, Fawcett escribía un informe sobre lo que habían visto y experimentado, y un chico lo llevaba de vuelta a la civilización.
Aparecían en la prensa estadounidense, británica, australiana y en varios periódicos de la Europa continental. Jack escribió a su madre contándole que habían visto indios completamente desnudos, que jamás se había sentido mejor que en su 22º cumpleaños y que tardarían un par de meses en llegar a Zeta, probablemente el día del 58 cumpleaños de su padre. De hecho, las cosas se estaban poniendo difíciles para los exploradores. En las cartas privadas para Nina, surgió otra historia. Junto con las descripciones de las dificultades del viaje, le contó que el pie de Raleigh había sido envenenado por los insectos. Intuyo una debilidad en su constitución y temo que acabe afectándonos a todos. A Raleigh le dolía el pie y eso ralentizaba su avance. Fawcett le advirtió que no habría marcha atrás si empeoraba, pero Raleigh se negaba a regresar. Raleigh pensaba que ya que había llegado hasta allí y estaba tan cerca de un gran tesoro, no iba a rendirse a esas alturas, pasara lo que pasara. Además, se estaban acercando a una zona donde las tribus eran famosas por su agresividad. Fawcett esperaba entablar amistades rápidamente y como en el pasado. Ganarse su confianza y, de hecho, más que eso, apelar a su generosidad ya que necesitaban su comida. Resulta peligroso penetrar en un territorio habitado por grandes hordas de indios tradicionalmente hostiles, pero creo en nuestra misión y en su propósito. Creo además que nuestra pequeña partida de 3 hombres blancos trabará amistad con ellos. El 29 de mayo de 1925, 39 días desde el comienzo del viaje, llegaron al campamento del Caballo Muerto, hasta donde Fawcett había llegado durante su última expedición. Fawcett se sentó a solas. Lo sabemos porque Jack escribió que eso hizo para escribir a su amada Nina, que estaba en Devon. Mi intento de escribir está plagado de dificultades. Estamos en el campamento del Caballo Muerto, el lugar donde murió mi caballo en 1920. Solo quedan sus huesos blancos. Jack está bien y en forma. Es Raleigh el que me angustia. Todavía lleva una pierna vendada, pero se niega a regresar. Hasta ahora tenemos comida suficiente, pero no estoy seguro de cuánto nos durará. Por la noche hace mucho frío y refresca por la mañana. Los insectos y el calor son insoportables a mediodía, y las tardes son terribles en el campamento. No puedo esperar soportar el viaje mejor que Jack o Raleigh. Mis años pasan factura, pero haré todo lo que pueda por compensarlos con mi entusiasmo. Tengo que hacerlo. A pesar de todo esto, Fawcett seguía optimista y se despedía diciendo: No temas ningún fracaso. Al día siguiente, Fawcett le dio al mensajero la carta de Nina y se despidió de él. Esas fueron sus últimas palabras a su mujer. Con la única compañía de Jack y Raleigh, se adentró en terreno desconocido. En todo el mundo la gente esperaba alguna noticia y se preguntaban dónde estarían, pero solo obtenían silencio como respuesta. La tensión en su casa era horrible, por supuesto. Nina tenía una gran fe depositada en él y creía que todo iría bien. Incluso 2 años después de la desaparición de Fawcett, Nina seguía creyendo que volvería. Pero las noticias que anhelaban no llegarían nunca. A pesar de que mandaron muchas partidas de búsqueda para descubrir su paradero a lo largo de los años, sus cuerpos nunca fueron encontrados.
25 años después, en 1955, el New York Times afirmó que la desaparición de Fawcett había suscitado más expediciones que las que se habían realizado a lo largo de los siglos en busca del fabuloso El Dorado. ¿Les habrían matado los indios como creía la mayoría? ¿Murieron de hambre? ¿O habría pasado alguna otra cosa? No creo que le mataran indios hostiles, ni que le mordiera una serpiente, o muriera ahogado en una riada. No creo que siga viviendo allí, inmortal, en una especie de Shangri-La o una ciudad dorada. Creo que alguno de ellos se tropezó, se cayó, o no pudo seguir adelante debido a alguna enfermedad. Y entonces los otros tuvieron que decidir si quedarse junto a ese hombre moribundo o seguir adelante en busca de ayuda. Pero ahí fuera no hay ayuda posible, así que me temo que probablemente murieran juntos. Pero nadie lo sabe. Se desvanecieron sin dejar rastro. ¿Murieron en vano Percy Fawcett y sus compañeros? ¿Tenían razón aquellos que dudaban de la existencia de una civilización en la selva llamada El Dorado? ¿Había sido simplemente un iluso? En los últimos años se han realizado una serie de extraordinarios descubrimientos científicos. En la misma zona donde Francisco de Orellana y sus 57 hombres vieron ciudades de más de 20.000 habitantes en 1541 y unos 150 kilómetros al oeste de donde Fawcett buscaba Zeta, se han hallado pruebas convincentes de la existencia de antiguas civilizaciones. Básicamente atravesó una de las zonas en las que se están realizando algunos de los descubrimientos más emocionantes del Amazonas. Escondidas en la selva durante cientos de años al talar árboles para crear tierras de labranza, han aparecido pruebas de una vasta red de antiguas ciudades. Vistas desde el aire, forman un extraordinario paisaje de líneas rectas que zigzaguean por la selva. Entre las llanuras abiertas también hay miles de montículos aislados o islas de árboles, unidas por gigantescas calzadas. Recientemente se descubrió que en estas islas arboladas hay claros indicios de haber sido habitadas. Fragmentos de comida, cerámica, utensilios de cocina y huesos humanos están siendo descubiertos a gran escala. Hay pruebas de una gran civilización. Los arqueólogos creen que estas ciudades forman parte de un antiguo estado que se extendía a lo largo de más de 40.000 hectáreas, en el que vivieron cientos de miles de personas. Es importante recordar que estas ciudades fueron tan grandes como Constantinopla en el siglo XVI, o como Londres, que era una de las ciudades más grandes de la época. Eran civilizaciones avanzadas. Sabíamos que tenían religiones y tecnologías complejas. Serían las grandes potencias de la época. ¿Podrían ser estos los restos de las grandes ciudades que habían descrito Francisco de Orellana y Raposo hacía tantos años? ¿Los que habían inspirado la búsqueda de Fawcett de la ciudad perdida de Zeta? De ser así, ¿por qué se las tragó la selva? La respuesta es casi segura, que corrieron el mismo destino de otros indios y perecieron debido a las enfermedades que llevaron consigo los exploradores europeos. El contacto con los españoles en el siglo XVI acabó con aproximadamente el 95% de la población, y sus hogares y ciudades desaparecieron junto a ellos. Pero ¿cómo llegaron a existir esas grandes civilizaciones si las técnicas agrícolas modernas no consiguen hoy en día que la selva sea un terreno productivo? ¿Cómo se las apañaron para lograrlo?
La respuesta puede estar en el descubrimiento de montículos de tierra negra o terra preta, como la llaman los brasileños, y que salpican muchas zonas de la selva amazónica. Cuando los científicos analizaron la terra preta, descubrieron que contenía una mezcla del suelo amarillo típico del Amazonas y de desechos orgánicos, lo que significa que su origen es antropogénico. Lo que entendemos a raíz de las pruebas etnográficas y arqueológicas es que ese suelo se formó como resultado de actividades muy sencillas, como quemar basura y trasladar la tierra a otros lugares, junto al carbón desechado de la producción de cerámica, espinas de pescado y todo eso. Lo extraordinario de esta tierra negra es lo fértil que es. Tiene un rendimiento increíble. Si las comunidades, en lugar de simplemente sembrar y cosechar lo que pudieran en suelos estériles, hubieran sido capaces de modificarlo, podrían haber mantenido poblaciones más grandes y, por tanto, podrían haberse creado sociedades más numerosas. Parece increíble que donde ahora no podemos hacer nada con el suelo, esta antigua civilización fuera capaz de un milagro agrícola. La existencia de grandes poblaciones se basa en el uso de la terra preta. Aumenta la productividad del mismo modo que los sistemas de riego la aumentan en las tierras de secano o los bancales en las tierras montañosas. La terra preta es tan impresionante que los científicos están intentando reproducirla para poder usarla por todo el mundo. Creo que desempeñará un papel muy importante en el aumento de productividad de la agricultura a pequeña o media escala. Y también permitirá la subsistencia y sostenibilidad de las poblaciones rurales en gran parte del mundo. Así que Percy Fawcett no andaba desencaminado. Sí que existió una sociedad que podría haber tenido un gran tesoro que compartir con nosotros. Solo que no era oro. Como él mismo escribió, la respuesta al enigma de la antigua Sudamérica y quizás al mundo prehistórico podría resolverse cuando se encuentren esas ciudades y se investiguen científicamente. Las ciudades existen, estoy seguro.